se espante si usted ve un Santa Claus medio esmirriadito aquí. No se espante. Parece que estábamos en una producción pirata. Tampoco se espante por el árbol de Navidad. Estamos celebrando la Navidad, punto. Gloria a Dios. No estamos adorando a Santa Claus, ni estamos adorando el árbol de Navidad. Entonces no se espante. Dígale que está al lado de usted, no te espantes. No te espantes. No tengas miedo. Que nos hace falta unos focos más calientes, cierto, pero se nos va a quitar con la comida hoy. ¿Se acuerdan cuando hacía un montón de calor y estábamos bien acalorados aquí adentro? Bueno, ahora tápese bien, tápese. Tápese, que nos toca ahora tiempo de frío. Vamos rápidamente ya al libro de Lucas, al texto lucano. No me vayan a traer agua, traer un café o traer un ponche o algo así. Agua no. Checo, ¿dónde está Elías? Date una vuelta y allá afuera. De todas las ovejas rebeldes, mételas por favor. Que no haya nadie allá pensando en asaltar la comida antes que yo. Gracias. Bueno, tiene mucho tiempo. No recuerdo cuándo fue que la familia de parte de mis padres, de mi mamá, podíamos estar teniendo una muy buena Navidad. Todo giraba en torno a mis abuelos. Y mi abuela hacía cerca de 18, 19 platillos para que comiéramos. Una familia muy grande, 5 tíos. ¿5? 5, ¿verdad? 5 tíos, sí, claro, no recuerdo. Eso fue hace muchos años. Pero eran unas navidades muy hermosas. Después a alguien se le ocurrió un intercambio de regalos y pusieron una cuota de 100 pesos. Y alguien llevó una dotación de marinera como intercambio de regalos. Y empezó el pleito de la familia. Y después, gracias, Uriel. Y después hubo alguien que llevó una esponjita para bebé. Y mi tío, el más berrinchudo, el más difícil de todos, se sacó ese regalo. Y cuando lo abrió, dijo, una esponjita más suave que la caricia de mamá. Y se molestó y se rompió la familia. Él en ese momento agarró sus cosas, salió de la casa y se fue siendo berrinche y no se quedó a la Navidad. Obviamente mi familia tenía muchas problemáticas muy feas, horribles. Y entonces de ahí surgen los dichos que tenemos muchos de los mexicanos, donde decimos que ya viene el tiempo de los hipócritas, la Navidad, donde nos vamos a abrazar hipócritamente y nos vamos a decir que nos queremos hipócritamente. Y entonces ya, no sé si fue Walt Disney o quien sea, surge con su película El Grinch. Y es un monstruo, una persona que está resentida contra la sociedad, contra los quienes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es del Dr. Seuss. Es del Dr. Seuss, dice mi esposa. Y de repente el Grinch es alguien que odia la Navidad. No quiere saber nada de la Navidad porque la aborrece. ¿Por qué? Porque la Navidad representa estar en comunión con las demás personas. Entonces, yo fui víctima del Grinch. Dígale que está al lado de usted. Están hablando de tu familia. Dígale que está al lado de usted. Están hablando de tu familia. O sea, esa piedra no fue para mí. Esa piedra fue para ti. Dile. O dile al que está al lado de ti, tú sí eres el Grinch. Tú odias la Navidad. Entonces, a mí me ha costado como Naín, en lo personal, como ser humano, me ha costado mucho trabajo entender lo que es la Navidad. Porque ya después en mi familia la Navidad ya era con cuchillo y pistola. Ya era casi un asesinato de parte de alguien. Y entonces se rompió la familia, murió mi abuelo, murió mi abuela, y hoy en día ya la Navidad ya no es en casa de los abuelos, ya la Navidad es en cada quien particularmente donde puede o donde cabe. Porque la familia sigue peleando hasta la fecha. Porque cuando mi abuelo muere, ya saben, mi fabuloso abuelo,
deja la herencia regada por todos lados, deja muchas casas a nombre de quien sea, y entonces toda la familia se pelea por los bienes materiales y la familia se rompe. Entonces, hoy vamos a ver, hoy quiero que entendamos lo que es la Navidad. Quiero que veamos el sentido real de la Navidad para que nosotros comprendamos y nosotros estemos en paz con lo que estamos haciendo. Porque es importante que lo entendamos como lo marca la Biblia, no como lo marca la tradición allá afuera. Y para esto vamos a ir al libro de Lucas 2:1. Ahí Timmy, si no conoce a Timmy, es la ovejita que está ahí atrás. Timmy la oveja. Así que diga a la persona que está al lado de usted feliz Navidad. Y dile, no te vayas porque va a haber comida de Navidad. Lucas 2:1 dice de esta manera, acompáñenme, amén. 2:1 y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. De entrada tenemos que entender algo. Cuando abrimos la Biblia y vemos el texto de Lucas, estamos hablando de los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama evangelios sinópticos? Se les llama evangelios sinópticos porque hay una concordancia entre ellos. El documento Q, que es un documento que usted tiene que sacar de internet y ver más adelante, atestigua o verifica o dice que estos evangelios surgen de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Surge de Lucas, que estuvo hablando, que estuvo indagando, que estuvo viendo, y Lucas está escribiendo. Entonces es importante que veamos que Lucas nos está mostrando al Hijo del Hombre. Lucas nos está mostrando a Jesús, al Cristo como hombre, a Dios hombre. Por eso Lucas nos muestra la crudeza de cómo Jesús es un hombre, porque Dios se hizo hombre. Amén. Entonces es importante, dice Lucas 2:6, y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y esto es muy importante porque cuando dice que se cumplen los días, se está cumpliendo entonces el tiempo. Está hablando el hermano Lucas que el nacimiento se produce en el momento normal de la gestación, aun cuando la concepción había sido un milagro. Porque eso es algo que no podemos dejar de lado. En el tiempo que Dios había establecido, el Espíritu Santo hace sombra sobre María. Y esto es muy importante, este punto que voy a dar es muy importante, porque la gente no sabe cómo es que Jesús nace sin pecado. Y esto es muy interesante porque en el momento que el Espíritu Santo hace sombra, concibe. María queda embarazada por la concepción del Espíritu Santo. Y eso es muy interesante porque el embarazo, María con el saco que tenía de gestación, el saco gestacional no está conectado a la sangre de María. Así que solamente fue por concepción del Espíritu Santo, y María, en pocas palabras, fue la que puso el vientre, pero no tenía la sangre de María. Tenía la concepción de parte del Espíritu Santo. Y pasado el tiempo, que este punto es muy interesante, o sea, siguió su curso normal. El pueblo estaba preparado, el mundo estaba preparado para que Jesús naciera.
Fue en el momento que Dios determinó, después de muchos años, 400 años de silencio, después de tener un pueblo de Israel que estaba resistiendo a Dios, que no quería saber nada de Dios, Dios comienza el plan de redención, que es muy importante. Y llega el tiempo donde Dios dice, es momento, he guardado silencio, no ha habido profeta, no ha habido nadie que hable mi palabra, no voy a mandar otro profeta, voy a mandar a Juan Bautista a preparar el camino, pero yo voy a venir, ya no voy a habitar en templos, voy a habitar dentro de ellos. Y voy a hacer nacer al Redentor. ¿Quién será? Mi hijo será el Redentor. Y manda a Jesús a nacer en el vientre de una pequeña de 12 años que era virgen. Por eso es fabulosa la situación de entender lo que es la Navidad. Por eso es hermoso comprender lo que es la Navidad. Porque está profetizado. Mire, vamos a Gálatas 4:4. Caminen conmigo ahora su Biblia. Tini, ponle Gálatas 4:4. Entonces lo que nosotros estamos celebrando no es un acontecimiento que está hecho por el gobierno. Esto no es un acontecimiento, como dicen las personas, capitalismo, mercantilismo. No, cuando tú escuches esas palabras, tú estás viendo al Grinch hablar. Y no solamente al Grinch, estás viendo a una persona que está ignorando la historia, que está ignorando los tiempos, que está ignorando al Dios de los cielos. Porque esto es importante. La gente ignora a Dios. Gálatas 4:4 dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Punto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Entonces este punto es muy importante, porque hoy en día la gente cree que el ser humano es autónomo. Creen que el ser humano es autónomo, que se manda solo. Y eso es imposible. No puede haber una persona que se mande sola. Porque Dios está en control de lo que está pasando en la vida de la gente. Y Dios está queriendo presentarse a la gente. Y Dios está queriendo alcanzar a las personas. Pero también está al otro lado. ¿Cuál? Que creen en un Dios que ha predestinado todo. Esto es muy dañino para el cristianismo. Esta es la teología de Juan Calvino. Este arribador de Ginebra. ¿Por qué él habla de la predestinación? Es que me violaron, hermano. Sí, es que estaba en los planes de Dios. ¿Cómo crees que Dios va a tener esos planes? Es que te mataron, no es que estaba en el plan de Dios. No, eso no es así. Entonces estamos hablando de un Dios que nos tiene predestinados. Entonces estamos hablando que somos una bola de títeres. Estamos hablando entonces que no tenemos voluntad. Estamos hablando que somos solamente alguien que Dios está manejando y entonces Dios está jugando un juego de ajedrez. No, tampoco es el otro lado. Ni somos autónomos, ni somos predestinados. Y esa palabra predestinación está mal enfocada. No es la predestinación que habla la Biblia. No puede ser eso. Dios es soberano y controla nuestra historia. Dios es soberano y controla los asuntos diarios de las naciones. Y Dios actúa de forma soberana en la vida de cada persona. Y Dios sabía que necesitábamos un Redentor y proveyó al Mesías, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para nuestra necesidad espiritual. Entonces Dios tuvo la capacidad de proveer un Redentor mediante su Hijo Jesucristo. Y Dios escogió el tiempo preciso y el lugar preciso para traer a nacer al Hijo de Dios. Amén. Tendremos que entrar en el libre albedrío y tendremos que entrar en un montón de cosas que no tenemos tiempo ahorita. Pero Dios no es lo que la gente piensa. Y entonces el autor de la Biblia nos empieza a decir algo muy interesante. Que Augusto hace un censo. Fíjense cómo Dios es alguien interesante y alguien inteligente.
Dios empieza a mover al emperador Augusto con el propósito ¿de qué? De hacer un censo. ¿Para qué iba a hacer un censo? Porque iba a sacar a José. ¿Para qué iba a sacar a José? Para sacar a María. ¿Para qué? Para llevarlos a tener al hijo ¿dónde? En la casa de pan, en Belén de Judea. Qué bueno es Dios. Claro, veamos cómo Dios trabaja. Veamos cómo Dios es el dueño de todo. El mismo libro de Miqueas dice que en Belén iba a ser el tiempo, el lugar de nacimiento de Jesús. ¿Por qué en Belén? Porque él era de la familia de David. Y se tenía que cumplir la profecía, se tenía que cumplir lo prometido. Es importante y muy interesante saber cómo el Espíritu Santo de Dios es el que pone, es el que quita reyes, es el que pone autoridades, el que saca autoridades. Y dispuso que las autoridades de Roma ordenaran el censo con el motivo de trasladar la familia de su residencia a Belén de Judea. 320 kilómetros de distancia. Entonces es evidente que el Dios de la historia tiene en sus manos los destinos de las naciones. Así es. Y las decisiones de las naciones. Qué bueno es Dios. Amén. Mira que está al lado de ti. No te preocupes, Dios tiene todo en sus manos. Dile al que está al lado de ti, no te preocupes. Dios tiene todo en sus manos. Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Amén. Muy interesante porque Jesús estaba siendo llevado en el vientre de María hacia Belén, la casa de pan. Más adelante Jesús iba a ser llamado el pan que descendió del cielo. O sea, esto es algo profético. O sea, tenemos que ver el cumplimiento. Por eso es tan hermosa la situación de entender y comprender qué es la Navidad. Porque la Navidad no es la fiesta. La Navidad no son los regalos. El verdadero regalo es Él. Él es nuestro regalo. Por eso cuando tú recibes un regalo, tú no tienes que ver el costo del regalo. Tú tienes que ver las manos que te están dando el regalo. Porque Dios es el autor. Dios es el que nos manda ese regalo para vida eterna. Por eso tenemos que entender lo que es la Navidad. Porque la Navidad no es otra cosa más que Jesús nace. La Navidad no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Dios prometió con el propósito de salvarnos. Entonces lo que debemos celebrar es eso. Lo que debemos celebrar es que Él nació para que yo no muriera eternamente. Eso es la Navidad. Es el propósito. Y ahora veamos el otro versículo. Vamos a Lucas 2:12. Camina rápidamente conmigo. Lucas 2:12. Lucas 2:12. Y esto es muy interesante porque mire, dice así. Esto, vamos al 8, vamos a empezar desde el 8 para que tengamos el contexto completo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es muy interesante sobre los pastores porque la gente, entonces esta referencia teológica es muy importante porque los pastores en invierno no sacan a las ovejas. Los pastores no pueden tener las ovejas fuera en la intemperie cuando hace frío porque ya cae nieve y las ovejas podrían morir. Entonces estamos hablando que el nacimiento de Jesús, según las ovejas están fuera, puede ser por septiembre u octubre. No es en invierno. O sea, es una situación bastante difícil porque nosotros lo pintamos todo con nieve, ¿verdad? Y no solamente pintamos con nieve, sino que pintamos al Señor Jesús y pintamos a los magos de Oriente, que ustedes y yo le llamamos a los 3 Reyes Magos. Y los magos de Oriente llegaron 1 año y medio después, o sea, el Señor Jesús ya estaba parado caminando. Así que si tú llegas a ver el nacimiento y está
El niño Jesús en brazos y están los Reyes Magos ahí, pues no es cierto. Pero eso es lo que nos han enseñado, la tradición. Y en el 2:12 dice así. Estamos ahí regresando. Había en el 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y al que vamos a ir es al 12. Y esto les servirá de señal. O sea, y entonces el ángel les da una señal. Les dice: esta es la señal de que nació Cristo el Salvador. Esta es la señal. ¿Cuál? Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Punto. Era muy importante lo que estaba pasando y les da una señal el ángel, y quiero hablar ahorita sobre esa señal, que es la palabra semillón en el griego. Pero esa noche fue el cumplimiento de la promesa. Quiero que entiendas esto. ¿Sabes cuánto tiempo habían estado esperando esta promesa? El pueblo de Israel, ¿sabes cuántos años habían estado esperando esta promesa? Cientos de años. Se estaba esperando esta promesa hace cientos de años. Desde el Génesis se había dado esperando esta promesa. Desde la caída del hombre. Mira, acompáñame a Génesis rápidamente. Génesis 3. Génesis 3:15. Porque tenemos que entender lo que es la Navidad. Génesis 3:15 dice de esta manera: ¿estás conmigo? Ok, dice así. Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Eso que nosotros vemos en la caída de Adán y Eva, eso que estamos viendo profetizado, porque vienen palabras rojas, es la palabra de ese, es Dios hablando. Es Dios diciéndole a Adán y a Eva lo que va a pasar. Ya cayeron, ya pecaron, ya están lejos de mí. Le dice el mismo Jehová, el mismo Dios. Pero Dios les da una promesa y les dice: y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Desde este tiempo estaban esperando la promesa. ¿Por qué? Porque la serpiente le hace daño al hombre. Y la serpiente no puede ir más arriba. La serpiente lo único que puede hacer es llegar al talón. Te morderá el talón. Y la promesa es que el hombre va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque le va a aplastar la cabeza. Le va a hacer una herida mortal. Y cuando estamos hablando del hombre, no estamos hablando de tú y de yo. Estamos hablando que Jesús iba a nacer y que Jesús iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente lo iba a herir. La serpiente lo iba a llevar a la cruz. La serpiente lo iba a crucificar. La serpiente iba a levantar al pueblo. La serpiente iba a llenar a Judas. La serpiente iba a hacer que los fariseos se levantaran. Y entonces nos es profetizado el continuo conflicto entre la gracia y los hijos del diablo. La continua lucha entre el mundo y entre los piadosos que conocemos a Dios. Y esto es muy hermoso. Me gusta mucho esto, les voy a decir por qué. Porque dicen que fue la mujer la que tuvo la culpa por lo que la serpiente entró. Y entonces tenemos toda una teología, tenemos todo un estudio, tenemos teólogos reconocidos. En este caso son teólogos reformados: John MacArthur, Sugel Michelin, Paul Washer,
John Piper. Todos ellos dicen que la mujer no sirve para el ministerio, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede estar en el liderazgo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y esto es interesante, porque Dios le dice aquí a la mujer, y la mujer se salvará. ¿Cómo se salvará la mujer? Teniendo hijos. Teniendo hijos, con el dolor, le está diciendo, vas a tener dolor y así te salvarás criando hijos. Pero cuando le dice a la mujer que se va a salvar criando hijos, lo que estaba diciendo Dios era esto, que María iba a ser la mujer que iba a redimir, que iba a quitar ese peso sobre la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque si la mujer pecó, de parte de la mujer venía el Salvador del mundo. Den un aplauso al Cordero. De parte de la mujer venía el Salvador del mundo. Y la mujer es puesta en una posición como coheredera. La mujer es puesta en una posición de gente redimida, de gente salvada. Alguien haga algo, detenga a los niños, por favor. Párese alguien en la puerta. Porque entran todos corriendo, no sé por qué. Gracias. Entonces es importante que entendamos cómo la mujer tiene una posición redimida delante de Dios. Esto debe hacer sentir muy bien a las mujeres, porque Dios no es un Dios machista, Dios no es un Dios misógino. Los misóginos son los hombres. Los misóginos son los pastores que no dejan tener el desarrollo sano a la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Por eso nace de una mujer. Y podemos ver en Lucas el Magnificat, que es el Magnificat, el canto que hace María. He aquí de tu sierva, haz conmigo como quieras. Y María se pone en una posición de servidumbre muy interesante, muy hermosa. Y entonces debemos hablar y debemos ver la palabra llamada revelación, porque es una señal. Y esta será la señal. Y esto es muy interesante, porque más que conocimiento de las personas y los cristianos, necesitamos entender la revelación. Necesitamos comprender la revelación de Dios. Porque muchas veces creemos que tenemos a Dios porque decimos unas cuantas palabras. Muchas veces creemos que tenemos a Dios porque nos persignamos. Pero eso no es el plan de Dios. La señal es algo que se ve. No sé si le ha pasado a usted. La señal, hay ciertos síntomas. Por ejemplo, tienes una gastritis, tú tienes ciertas señales. Tienes ciertas señales. En el tiempo de los judíos, cuando había que sacrificar una oveja, la oveja tenía una marca, tenía una señal. Tú reconoces las señales. Por ejemplo, tú ves a un gobernante, vemos a nuestro presidente actual, carga la banda presidencial. ¿Tú sabes quién es el presidente? Sí, tiene esa señal. Tiene la banda presidencial. Tú ves a un presidente o ves un funcionario importante, trae un anillo. Ah, es alguien importante. Tú ves un escudo, esa es una señal. Y entonces Dios nos habla a través de señales. La gran tragedia que tenemos los seres humanos es que no reconocemos a Dios a través de sus señales. En este caso se les está hablando a los pastores. Estarán envueltos en pañales, estarán en un pesebre. Y Dios nos da señales a nosotros. Dios nos ha hablado a través de la Biblia. En los últimos tiempos habrá señales, habrá terremotos, habrá señales en los cielos. La luna se pondrá roja. Será como en los días de Noé. Nos habla la Biblia. Otra señal. Otra señal es que surgirá la apostasía. Mucha gente se irá de Cristo. Mucha gente dejará las iglesias. Otra señal. O sea, Dios está
constantemente dándonos señales de su venida, Amén. de que está pendiente de nosotros. Se te acaba el dinero y de repente llega un hermano y te da dinero, una señal de que Dios está pendiente. Estás enfermo, llega un siervo de Dios, ora por ti, sanas, una señal de que Dios trajo la sanidad a tu vida, de que Dios está pendiente de tu enfermedad. Amén. Así que Dios nos da señales. Imagínense esta señal. Van a caminar y van a ver al niño envuelto en pañales y en un pesebre. Ah, caray. ¿Cuántos niños iban a estar acostados en un pesebre? ¿Cuántos niños podían haber estado acostados? Recordemos algo, hay un censo. Es un censo el que está habiendo de parte del emperador. Así que todo mundo se moviliza. Pero ¿cuántos niños iban a nacer en un pesebre? Así que era una señal que no podían pasar por alto. Y Jesús iba a ser el único niño en un pesebre. Por tanto, la señal era definida. La señal era útil. Iban a saber quién era. Iban a saber quién era. Entonces aquí le pedimos a Dios, Señor, haznos sensibles a las señales que tú nos estás dando. Danos sensibles a las señales de que tú estás trabajando en mí. Hazme sensible a las señales de que tus ojos están puestos sobre mí. Hazme sensible, Señor, a las señales de que no te has olvidado de mí. Y el que está al lado de ti, Dios te ha dado señales. Dios te ha dado señales de que está contigo. Dios te ha bendecido. Te tiene con salud. Tienes comida. Tienes trabajo. Tienes casa. Tendrás una rica cena. Dios te está dando una señal. Dios está contigo. Claro. Claro. Vamos al 2.7. Lucas 2.7. Va. Lucas 2.7. Es muy interesante ver cómo este pedazo de la Biblia nos habla, cómo este pedazo de la Biblia nos enseña. Amén. 2.7 dice de esta manera: y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y esto es muy interesante. Y lo acostó en un pesebre, coma. Y cuando digo coma, hacemos una pausa. ¿Ya la hizo? Ok. Porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, era como salir, era lleno de gente. Es como ahorita, consíguete unas mesas para la cena de Navidad, ya no encuentras nada. Ya no encuentras nada. Sale tú del partido de aquí del Estadio Azteca y consíguete una torta, un pecero. No encuentras nada. Ya no encuentras. Y eso es muy interesante porque si ellos llegaron al pesebre, no era por pobreza. Ellos llegaron al pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y la mayoría de las personas siempre hemos creído que Jesús era una persona pobre, que José y María eran personas pobres, y eso no es bíblico. Quedaron ahí porque no había lugar para ellos. ¿Cómo sabemos que estaban preparados para la eventualidad? ¿Cómo sabemos que estaban preparados para el alumbramiento? Pues tenían vendas. No tenían hobbies, tenían pañales, tenían vendas. El niño, se daba luz el niño, se sacaba la sal, se tallaba con sal el niño para quitarle todo lo que el líquido amniótico hace, lo tallaban en sal y lo envolvían con vendas. Y María traía vendas. María sabía lo que iba a pasar. Venían preparados. Venían preparados. Pero no encontraron lugar simple y sencillamente. No encontraron lugar adecuado para el nacimiento, porque Belén estaba
estaba repleto de gente. ¿Por qué? Por el censo. Era imposible encontrar el espacio en una casa de huéspedes. Ahora entendamos el trasfondo histórico. En el trasfondo histórico, Belén es una pequeña aldea. Es una pequeña aldea. Ay, José, ahí viene. Ay, no juegues, espérate. No juegues. Disculpe. Lugar saturado, señor. Lugar saturado, señor. Híjole. A ver, busca. En Google Maps, ¿dónde hay, José? Y José metido, no juegues, ¿dónde? ¿Qué crees? Está todo saturado. Todo saturado. Híjole, ¿qué hacemos? Pero como venimos viendo la historia, y como Dios movió al emperador, y como Dios movió el censo, y como Dios movió todo lo que estaba sucediendo, de igual manera Dios estaba moviendo que estuviera todo lleno. Porque el plan profético de Dios es que Jesús, su Hijo, naciera en un establo. Y la soberanía de Dios lo lleva a un establo. Y te voy a mostrar más adelante por qué un establo. Lo lleva a nacer en un establo. Me imagino la conexión divina, ¿verdad? Porque las conexiones son así de parte de Dios. Disculpe, me imagino que alguien iba pasando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Los veo aturdidos. Si es que, ¿qué crees que mi mujer va a dar a luz tu mujer? No te preocupes, yo te voy a prestar un lugar, ven para acá. Y lo llevó al pesebre. Y le dijo, está todo lleno, pero aquí es donde. Y José me imagino que dijo, Padre Santísimo. ¿Aquí en serio? Aquí. Me imagino que hicieron un poco de popó a un lado, porque el pesebre es un lugar donde hay popó, donde hay comida, donde hay paja, donde hay animales, y tuvieron que limpiar, y tuvieron que acostar a ella, a María. Y entonces tuvo que empezar la situación del parto. La palabra pesebre es muy interesante, porque es un lugar donde comen los animales, porque no había lugar en el establo. Se acomodaron en el pesebre. La mayoría de las personas creemos que la pobreza es humildad. No, la humildad que nos enseña la Biblia es la humildad de que Dios se hace hombre. La kenosis, teológicamente se llama la kenosis, que Dios se humilla a sí mismo haciéndose en un cuerpo de hombre. Esa es la humildad que tenemos que recibir de parte de la Biblia, que Jesús tenía, que tenemos que aplicarle a Jesús, que Dios se hizo hombre. Pero podemos ver cuando Jesús se hizo pobre. La Biblia no lo marca, solamente lo marca una vez. Cuando Jesús se hace pobre al morir en la cruz para hacernos ricos. Pero vemos todo el ministerio de Jesús, por ejemplo. Vemos ahí con Zaqueo. Se acerca Jesús a Zaqueo y Zaqueo se siente contristado por el maestro y dice: Zaqueo, te voy a dar la mitad de mis bienes. Voy a dar la mitad de mis bienes. Zaqueo baja, sí. Bájate, Zaqueo, sí, dámelos y llévame a comer a tu casa. ¿Cuántas mujeres no caminaban con Jesús? ¿Cuántas mujeres no le daban dinero a Jesús? Es más, Jesús tenía que pagar y decía: y no tenemos ahorita, no te preocupes, Pedro, sácate un pescado y ve y paga los impuestos, no te preocupes. Entonces, ¿cuándo vemos a Jesús pobre? Tenía la túnica más cara. No caminemos con el concepto del mundo. No caminemos con el concepto que nos han vendido. La Biblia no habla eso. La Biblia no habla eso. Jesús solamente daba una orden y solucionaba el problema económico rápidamente. La pregunta que tenemos que resolver entonces es: ¿por qué se apareció a los pastores? ¿Para qué se le aparece a los pastores? Y esta pregunta es muy interesante porque se le aparece a los pastores, viene la estrella y la estrella le avisa a los astrólogos. Van seguido a la estrella los astrólogos, que no eran magos, son los astrólogos. Se parece un ángel y el ángel le habla a los pastores. Y este punto es muy interesante porque si usted sigue la cronología, los astrólogos llegan año y medio después a darle los regalos a Jesús. Año y medio. Y entendamos una cosa: de Jerusalén a Belén hay 11 kilómetros.
Y esto era muy interesante. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se hacían los sacrificios. En Jerusalén, cada familia que llegaba de cualquier parte del mundo tenía que llegar con una oveja a Jerusalén. Imagínense una persona que viajaba 6 meses y traía cargando la oveja, ¿no? Ya cuando llegaba la oveja ya estaba grande, ya no podía con la oveja, ya había crecido, ya tenía crías la oveja. Entonces, ¿qué era Belén? Belén era un pueblo que se dedicaba, era un pueblo de pastores, era un pueblo que se dedicaba a la cría de ovejas. Así que todo el mundo sabía que si tenía que llegar a Jerusalén para presentar su sacrificio por sus pecados y los de sus hijos y los de su familia, tenía que pasar antes a Belén. Tenemos que pasar a Belén, no te olvides, mujer. ¿A qué viajó? A comprar la oveja. Porque la oveja era comprada ahí, era cargada 11 kilómetros y era llevada para ser sacrificada en Jerusalén. Entonces ya se imagina usted por qué se le apareció a los pastores. El 95% de las ovejas que eran sacrificadas en Jerusalén eran criadas en Belén. Y se les dice a los pastores, vengan, ¿qué? Van a ser la oveja por la cual va a morir y va a salvar a todo el mundo, pastores. Y su negocio se va a acabar, porque una vez que muera esa oveja no va a haber más sacrificio que pueda salvar a nadie. Les voy a enseñar al Cordero de Dios que va a morir por todo el pueblo. Y los pastores pueden darse cuenta. Esto es muy interesante, porque en el año 70 entra Tito y desbarata el templo, destruye el templo y se quita cualquier sacrificio que haya en Jerusalén, porque ya no iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto por el mundo entero en la cruz del Calvario. Jesús había muerto por el mundo entero. Por eso se le aparecen los pastores. Les está avisando que van a ser la oveja, que van a ser el Cordero de Dios. Porque ese era el destino profético. Por eso nace en Belén, por su destino profético. Por eso nace en Belén. ¿Por qué? Porque iba a ser una oveja que iba a morir. Iba a nacer en un lugar donde se crían ovejas. Claro, porque Jesús era la oveja. Era su destino profetizado. Pero también el que nazca en un pesebre tiene que ver con el rechazo. También el nacer en un pesebre tenía que ver con el rechazo. Imagínese el emperador en su palacio. Imagínese al rey del mundo naciendo en un pesebre. Esto me gusta mucho, porque cualquier persona puede entrar al pesebre. Cualquier persona puede accesar al pesebre. ¿Por qué? Porque en un pesebre hay animales y en un pesebre hay estiércol y hay comida. Por eso Jesús es rechazado desde el principio. Por eso Jesús es señalado desde un principio. Porque Él iba a batallar. Él iba a batallar con encontrar un lugar en el corazón de los suyos. Por eso José batalla tocando puertas. Por eso José batalla, porque es profético. Por eso no hay un lugar. Porque Jesús hoy en día se sigue acercando a los corazones de las personas y sigue tocando y le sigue diciendo: no hay lugar para ti, vete a otro lugar. Porque si usted y yo estamos llorando por el rechazo que hemos recibido, tú debes saber que Jesús es el hombre más rechazado del mundo y es el hombre más señalado y más criticado de la historia. Y de la misma manera que no encontró mesón, de la misma manera no encuentra entrada en el corazón de las personas. Por eso nace en un pesebre.
Al no abrir la puerta no encuentra lugar en la vida de las personas, por el rechazo que le tenemos. Una pregunta, ¿cuántos milagros no ha hecho Jesús en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuántos milagros no ha hecho Jesús en la vida de la gente que tú y yo conocemos? Y la gente hoy en día sigue sin entender lo que es la Navidad y sigue Jesús llegando a tocar, a decirle: hoy quiero celebrar la Navidad contigo en septiembre, hoy quiero celebrar la Navidad contigo en noviembre, hoy quiero celebrar la Navidad contigo en febrero, quiero que me dejes entrar al mesón. Y seguimos diciendo: no hay lugar para ti, vete a otro lugar. Por eso es profético lo que está pasando. Es una oveja que es rechazada. Entonces tenemos que entender que desde su nacimiento es rechazado. Desde que María concibe, José lo rechaza. No, la voy a dejar secretamente. La voy a dejar. Y entonces Jesús está viendo que el plan, está viendo que su recibimiento no es un recibimiento como el del emperador, como el de otra persona, que se creían dioses. Jesús es rechazado desde que su padre le dice: voy a dejar a María secretamente. Si hay alguien que ha sido rechazado, es Jesús. Si hay alguien que ha sido señalado y criticado, es Jesús. Si alguien ha sido juzgado por ser el hijo del carpintero, es Jesús. Por eso es muy importante que entendamos lo que es la Navidad. Porque lo que Jesús hizo fue cumplir el plan de redención por nosotros. O sea, lo que Él hizo en la cruz fue un plan de redención. ¿Qué significa así? ¿Qué significa la redención? La redención significa... Te lo voy a explicar más rápidamente para que tú lo comprendas. El que Jesús viene a hacer tiene que ver con la redención. ¿Qué significa la redención? Redención es cuando uno compraba un esclavo. Por ejemplo, en el tiempo de los judíos, Dios no decía que era mala la esclavitud. Dios regulaba la esclavitud. Dios decía que tu esclavo tenía que descansar. Dios decía que tu esclavo tenía que hacer eso. En Moisés, en la ley, enseñaba cómo se tenía que llevar la esclavitud. Pero había algo muy interesante, que cuando el esclavo te caía bien y cuando tú tenías amistad con el esclavo y amabas al esclavo como una persona, lo que tú mejor podías hacer, ¿sabes qué era? Comprar al esclavo. Entonces tú te acercabas a la persona y le decías: oye, ¿cuánto por el chavo? ¿Cuánto por el esclavo? ¿Cuántos dracmas me das? ¿Cuántos quieres por él? No, o sea, quiero 60. Ok. Oye, pero es re bueno ese esclavo, mira, lava bien chido los tenis, no, los chorros los deja relucientes, no verás, no, y no se roba nada, Entonces tú le decías: no, espérame. Yo no estoy queriendo comprarlo para que sea mi esclavo. Yo quiero comprarlo para dejarlo libre. Yo quiero comprarlo para que él sea una persona normal. Por eso las personas cargaban el papel. ¿Qué papel? Aquí está mi pago, ya no soy esclavo. Me compró. Mi amigo me compró. Entonces la Navidad tiene que ver con que Jesús viene, nace con el propósito de quitarnos la esclavitud al pecado y de quitarnos la esclavitud del diablo. Él nos compra y nos dice: aquí está el pago, ten, ahora eres libre, ya no eres más esclavo ni de él ni de nadie, ahora eres libre en Cristo Jesús. Eso es la Navidad. Que fuimos comprados con precio de sangre, que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Santo es el Señor. Por eso la Navidad es tan hermosa, por eso es tan interesante. Por eso es un pesebre, porque en el pesebre todo el mundo puede entrar. Porque si Jesús hubiera nacido en un palacio tiene protocolo, un palacio tiene seguridad, un palacio tiene guardias, un palacio tiene cerraduras. Y Dios determinó que no era en un lugar donde solamente cierta gente podía entrar. Dios determinó que era un pesebre para que cualquiera que quisiera pudiera entrar a adorarle y entregarse a Él para que fuera salvado.
que tú lo puedes cruzar sin problema. Porque eso es la Navidad. Ahí, en medio de la sencillez, ahí, sin orgullo, ahí, en el pesebre. ¿Por qué el pesebre? Porque el pesebre está lleno de suciedad. Y lo más sorprendente que podemos ver hoy en día es que Jesús sigue naciendo en pesebres, en corazones enfermos, en corazones sucios, en corazones necesitados, en corazones. Jesús sigue naciendo en ese tipo de vidas. Corazones que reconocen con humildad la necesidad de la salvación. Así que la Navidad es eso. La Navidad no es la cena. La Navidad es que todos recibimos el regalo de parte de Dios. ¿Cuál regalo? Al Salvador, que nació en un pesebre, en un lugar donde todos podemos accesar. Todos, cualquiera puede llegar al pesebre. Cualquiera, quien quiera. Y entonces todo el mundo guarda regalos, se acerca y se dan regalos unos a otros. El problema no es que haya regalos, el problema es que los regalos no son la Navidad. El problema es que la cena y el regalo es el símbolo ¿de qué? De que recibimos el mejor regalo. ¿Cuál? Al Hijo de Dios, que vino a darnos redención. Al Hijo de Dios, que según lo establecido nació en el tiempo justo que Dios determinó. ¿Para qué? Para que fuésemos salvados. Y entonces la fiesta de Navidad tiene que ver con el regalo y con mi libertad en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo del diablo, soy libre. Soy libre. Gracias, Señor. Y entonces nos sentamos a comer. Y entonces cuando recibes un regalo, lo que tienes que pensar es esto: yo recibí el mejor regalo, que es Cristo Jesús. Él me limpió y Él me salvó. Póngase de pie. Así que si en su familia, donde quiera que usted la vaya a ver este fin de semana, le dice: ay, es que la Navidad, tú tienes que decirle: oh, tú no entiendes, no has entendido lo que es la Navidad. Dios nos está regalando a su Hijo, nos está dando el mejor regalo. Es que Dios no existe. ¿No has visto las señales? Se apareció a los pastores, les habló a los astrólogos, que alguien te ha hablado a ti, que ha mostrado su gracia, su gloria. Él te ha estado hablando. Quiero hacer dos llamados. El primer llamado: si usted necesita a Jesús, si usted quiere recibir el regalo de la Navidad, que es la salvación en Cristo Jesús, venga, pase.